Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala. Mi nombre es Josué Domingo Reyes Pelicó y es un verdadero gusto y placer poder compartir con ustedes temas de derecho penal. En esta oportunidad vamos a platicar relativo a las medidas de seguridad en materia penal. El tema de moda que está debido a la normativa proteccionista de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer nos refieren a medidas de seguridad como aquellas medidas de protección para la víctima. Y cuando hablamos de medidas de seguridad, seguramente en algún momento nos ubicamos en esa materia de protección a la víctima. Sin embargo, les quiero aclarar que la medida de seguridad que hoy vamos a platicar es una alternativa a la teoría de las penas. Y en consecuencia, me permito explicarles que las medidas de seguridad son aquellas formas preventivas que el juez puede dictar en contra o a favor de un sindicado para poder garantizarle su estabilidad psicológica y no permitir que incurra en un delito en el primer momento. O en el segundo, cuando una persona no es capaz legalmente ni de comprender la norma penal ni de comprender los actos mismos que ha cometido y que han constituido delito. Entonces, una persona que no es capaz mentalmente, no es capaz de enfrentar un proceso penal y en consecuencia no debe de castigársele o imponerse una sanción de las penas principales y accesorias que el Código Penal regula. Me permito leerles la definición de Klaus Rochin. Dice: las medidas de seguridad consisten en especiales tratamientos impuestos por el Estado a determinados delincuentes encaminados a obtener su adaptación a la vida social o a su segregación de la misma. Les quiero manifestar que una medida de seguridad también puede ir aparejado con una pena, es decir, se le impone una pena de prisión e incluso se le puede adaptar una sustitución penal como la suspensión condicional de la pena y se le impone una medida de seguridad, por ejemplo, prohibiéndole manejar vehículo, prohibiéndole ingerir algún tipo de alcohol o sustancia. Esta es una medida de seguridad. Una medida de seguridad es aquella que pretende tener una naturaleza curativa para poder asegurar la adaptación social o la reinserción social del delincuente. Fernando Castellanos Tena dice: las medidas de seguridad consisten en una disminución de uno o más bienes jurídicos infligidos por órdenes de la jurisdicción penal, sola o conjuntamente con la pena, a aquellas personas autoras de un hecho previsto como delito, aunque no sea imputable, no como acción contra el delito, sino únicamente como medio para combatir la peligrosidad de la gente. Es decir, insisto, la naturaleza curativa de las medidas de seguridad. ¿A quiénes les podemos imponer medidas de seguridad? Bueno, a los declarados inimputables. Ya dije, aquellas personas que no comprenden la delicadeza del tipo penal porque padecen de un trastorno y un desarrollo volitivo total o parcial, pero en ese momento son inimputables por su condición mental. A ellos debe imponerse una medida de seguridad. A los delincuentes peligrosos, es decir, se le impone una pena, pero conjuntamente una medida de seguridad que lo que pretende es curarles de forma psicológica para poder reinsertarlos a la sociedad. También se les aplica a los delincuentes no peligrosos, es decir, con el objetivo de verificar si efectivamente no representan un peligro a la sociedad. Es una medida preventiva, no curativa, y que puede ser objeto de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad tienen algunas características que me gustaría enumerarlas. La primera, tienen un fin preventivo, rehabilitador, es decir, no es castigo, previenen y rehabilitan. Son medios utilizados por el Estado guatemalteco, es decir, están establecidos bajo el principio de legalidad y regulados en el Código Penal con el principio de legalidad. Son medios de defensa de la sociedad, toda vez que una persona que delinque
o que tiene tendencias delictivas, pues es un peligro, representa un peligro a la sociedad, a la comunidad, a la colectividad, y entonces es necesario imponer una medida de seguridad para que podamos estar tranquilos el resto de la población. Cuentan con una aplicación por tiempo indeterminado, es decir, hasta lograr el objetivo curativo o preventivo que se ha establecido bajo las medidas y la vigilancia de los facultativos o la gente experta en esta materia. Cesarán las medidas de seguridad y será el tribunal que las impuso o el tribunal ejecutor el que verifica el avance y cumplimiento del mismo. Responden al principio de legalidad, como les explicaba, no es una apreciación discrecional de los jueces, sino es una disposición institucional normativa que regula las leyes constitucionales y las ordinarias como el Código Penal. La peligrosidad como presupuesto de las medidas de seguridad, insisto, solamente cuando una persona se presume que es peligrosa y que tiene tendencias a cometer delito, o habiéndolos cometido durante su proceso de pena y reinserción, mantiene las mismas tendencias de peligrosidad, debe de imponerse una medida de seguridad. El Código Penal regula algunas condiciones que deben de observarse para poder imponerse una medida de seguridad. Entre ellas la declaración de inimputabilidad, la interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado, la declaración de delincuente habitual, el caso de tentativa imposible de delito previsto en el artículo 15 del Código Penal, la vagancia habitual, la embriaguez habitual, cuando el sujeto fuere toxicómano, la mala conducta observada durante el cumplimiento de la pena. Algunos matices voy a abarcar. Por ejemplo, en el caso de vagancia, el mismo código regula que se entiende por vago el que, teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerado, se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costa del trabajo de otros o de mendicidad o sin medios de subsistencia conocidos. Parece poco importante el tema de la vagancia, pero cuando una persona se dedica a la vagancia o la mendicidad, realmente está afectado en su proceso psicológico, en su salud psicológica, toda vez que está menguado en el interés o la motivación de poder trabajar y subsistir dignamente. Se contenta con trabajar como rémora, se contenta con vivir como rémora del trabajo de otro, y esto tiene que ver con la dignidad y el amor propio. Entonces, el Código Penal regula que existe una peligrosidad en este caso y debe de ser tratado con medidas de seguridad. También cuando existe embriaguez habitual, es decir, el ebrio consuetudinario siente una merma, sufre una merma de sus facultades y en consecuencia, debido a las condiciones en detrimento de su salud, puede estar sujeto o en peligro de la comisión de un delito, de ser él el autor o partícipe de un delito respectivamente. Entonces es necesario que los jueces evalúen en el momento de dictar sentencia si existe o no peligrosidad y como consecuencia imponer una medida de seguridad. Una medida de seguridad, insisto, puede ser impuesta como consecuencia de una sustitución de pena principal solo por el hecho de que existe incapacidad en este momento, o puede ser conjuntamente en el cumplimiento de la pena una medida de seguridad para poder lograr cabalmente la sanación psicológica que necesita este delincuente para evitar la comisión de delito en el futuro. Voy a enumerarlas en este momento. Medidas de seguridad propiamente dichas o medidas de prevención son predelictuales, las que le venía explicando, que son preventivas. Lo que pretenden es que una persona evite caer en condiciones delincuenciales por las tendencias que éste tiene a las inclinaciones del mal. Es decir, aquella persona que está fraguando delitos constantemente, pero sin que llegue a consumarlos, debe ser objeto de una medida de seguridad impuesta por los órganos jurisdiccionales para evitar que se cometa el delito, que él se comprometa como autor y afecte su vida
y por supuesto que afecte bienes jurídicos tutelados de la colectividad. El siguiente de las medidas de seguridad privativas de libertad, no privativas de libertad y las patrimoniales, aquellas que vienen aparejadas como una forma de prevención, pero también de curación y que pueden afectar cualquiera de los bienes jurídicos tutelados del delincuente mismo, su libertad, su patrimonio y su vida. Y las medidas de seguridad curativas, reeducativas o eliminatorias, que tienen que ver con una pena condicionada a una medida de seguridad, es decir, el cumplimiento de la pena principal, sea esta de prisión, sea esta de arresto o de multa, pero que en el momento del cumplimiento venga aparejada una medida de seguridad que lo que asegure es que en el momento del cumplimiento de la pena se logre la reinserción social de esta persona. El artículo 88 del Código Penal nos enumera, entre otras, las medidas de seguridad aplicadas, que también se encuentran algunas diseminadas en leyes penales especiales. Me permito leer tres por razones de tiempo. El primero, internamiento en establecimiento psiquiátrico. En Guatemala, el único establecimiento psiquiátrico existente es el Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora, en la ciudad capital de Guatemala. Internamiento en granja agrícola, centro industrial o análogo. Les quiero recordar que los centros de detención o cumplimiento de penas en principio se concibieron como granjas penales para poder lograr el trabajo comunitario de los detenidos y así lograr su reinserción social, no obstante las penas principales. Pues las penas o medidas de seguridad, están en ese camino. Internamiento en establecimiento educativo o tratamiento especial y así sucesivamente con relación al listado de medidas de seguridad. Me gustaría y les invito a que ustedes resuelvan las siguientes interrogantes a la luz de la doctrina, a la luz de la normativa penal y verifiquen el conocimiento en forma sistematizada. Defina qué es una medida de seguridad en materia penal, qué personas pueden ser sujetos de medidas de seguridad, cuáles son las características de las medidas de seguridad, cuál es la clasificación doctrinaria de una medida de seguridad, cuál es la clasificación legal de las medidas de seguridad y defina legalmente qué se entiende por vago según el Código Penal guatemalteco. Gracias por su atención, que estén bien, buena suerte.